Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, siguen siendo la base de esta situación de mercado que estamos viviendo hoy, una oferta de ganado muy restringida y una situación internacional muy volátil, pero que se puede hacer una lectura muy positiva de cómo se está presentando hoy por la demanda por carnes para la Argentina. Hay al mismo tiempo de estos dos factores una amenaza que se va a terminar de concretar en los próximos meses, que es el fenómeno del Niño, que va a traer la pérdida de una zona productora muy importante por inundación, va a traer la movilización de Hacienda. Ya están saliendo muchos rodeos de cría de las zonas inundadas, que recién empieza esto. Se espera más agua, obviamente se espera mucho más agua para más adelante. Está saliendo invernada, que encuentra los feedlots, esto también hay que decirlo, encuentra los feedlots llenos. Los feedlots están llenos, están al tope. Después, sobre la marcha, eso ya sucedió en nuestras crecientes, se arman feedlots caseros, o como lo que quieran llamar, o con silos de... Ahora hemos visto en el litoral una gran difusión de los silos de autoconsumo, que es una gran solución para situaciones como esta. Y todo lo que está gordo se vende, se ve claramente en el frigorífico, son animales ordinarios o incompletos que vienen de las islas en el estado que estén, y si se pueden faenar, se faenan. Los precios de la hacienda hoy son muy buenos. Pues la oferta va acentuando su caída mes a mes. En agosto le faltan unos días para terminar, pero se puede decir que la faena diaria, que es corrigiendo por días hábiles y demás, va a estar entre 11 y 12% por debajo del año pasado. O sea, pareció una novedad que en julio estaba 12% abajo, pero ahora esto se consolida. Ya no es ni siquiera es un escalón del 10%. Siempre compensado con el récord que tenemos de precio de peso promedio por animal faenado. No tenemos el de agosto, pero no sería raro que nos diera otra sorpresa. El dato de julio fue extraordinario, de 244 kilos por animal. Se puede decir también que los demás países siguen subiendo todos. Uruguay ya está arriba de los 256, 257 kilos. Pero esa es una novedad que atempera. El año apunta a que vamos a tener una faena que en cabezas va a caer no menos de un 10%, porque ya tenemos 7 meses adentro con esta tendencia, y la producción de carne va a caer un 7%. Moderada, mitigado por el tema del aumento en el peso medio de faena. La faena del mes de agosto, que está por terminar, si la ponemos en ritmo diario, va a estar en el orden de los 51.000 cabezas. Siempre se nace último momento este instrumento tan valioso que es los envíos de té, que es otra manera de medir anticipadamente la faena. Esto está dando que vamos a estar en el orden de las 51 cabezas. Siempre recuerden que en los últimos 5 años, lo que tenemos datos frescos de DTE diarios, el mínimo ha sido históricamente algo por debajo de las 50.000 cabezas, el máximo ha sido algo por arriba de las 60.000 cabezas. Ese es el rango. Hoy estamos en las 51.000 cabezas. Estamos en el fondo de esta franja en donde se mueve la faena en sus máximos y mínimos. Sigue habiendo un faltante que, vuelvo a repetir, en kilos, y no para todos los frigoríficos, pero especialmente para los exportadores, se modera en kilos. Esta caída de la faena se modera por la suba en el precio medio por animal faenado. Lo que está dando, este es sorprendentemente positivo el dato de peso medio, pero también el que está sorprendiendo semanas, yo no digo mes a mes, sino semana a semana, es el porcentaje de hembras en la faena. En agosto, la participación de las hembras en la faena
habría sido, porque todavía no terminó el mes, son porcentajes, tienen una confiabilidad alta, es 42.8. También acá se puede mover muy arbitrariamente que el 40 o 39-40% es el piso que solo se da en momentos de aguda retención de participación de la zona de la faena y por arriba del 50% que no tenemos la menor duda que estamos en liquidación. El eje, el promedio está en el orden de 44-45, pero ya ahora en este momento, es cierto, estamos en un momento estacionalmente bajo, 42 da 42.8 la faena, que es en el orden de los últimos 22 años, ocupa el número 16 como más baja. O sea, ya se ocupa, hace un tiempo decíamos, esta es solamente equiparable, esta faena tan alta, la participación de la faena es solamente equiparable con la liquidación. Bueno, ahora es al revés. Ahora estamos entrando en el puesto 16. Y es la más baja, la faena, la participación de hembras en la faena para el mes de agosto, que está terminando ahora. Falta cerrar los datos, pero faltan solamente 3 días. Esto sería la más baja de 2017. O sea que está pasando algo con la faena en términos absolutos. Este año la faena va a caer. El año pasado fueron 13.6, este año va a ser 12.2. Y a veces dudamos que sea 12.2 porque la tendencia viene muy baja. La producción de carne va a ser entre 200 y 220 mil toneladas, más baja que el año pasado. Esto es una tendencia anual que también le da, ustedes saben que en el mercado internacional la interpretación que se está haciendo últimamente, muchos analistas, es en los últimos 3 o 4 años lo que se llevó puesto todo y arrastró las cotizaciones de la carne a la suba, de la carne vacuna a la suba, la carne vacuna, no cerdo y pollo. Pollo más o menos se mantiene y cerdo ha tenido un retroceso importante. Vacuno, según como lo midamos, estamos 35% arriba de hace 2 años. Ahora, estos precios y esta demanda tan firme que determinaba era producto de una demanda muy firme que crecía continuamente los precios y el volumen internacional, de comercio internacionalmente. Lo que estamos viendo en este momento, lo que se está viendo, es que el driver del mercado en los próximos 3 años por lo menos, porque esto no se va a recuperar sino más, es el faltante de carne que van a tener la mayoría, estamos esperando a Brasil, la mayoría de los países exportadores, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Argentina, Australia, todos están viendo y dicen, ¿por qué no aprovechás mejor? Que esto daría también para Argentina. ¿Por qué no se aprovecha mejor? Argentina solo ha aumentado 100 o 150 mil toneladas, está tocando un techo de 950 mil toneladas. ¿Por qué no crecen? Porque no hay materia prima. Pero lo mismo dicen los demás. Y esto generalizado, al cual, vuelvo a repetir, le falta solamente que Brasil se está desacelerando. Pero en algún momento pareció que revertía esa liquidación. Cuando Brasil liquida, inunda de carne al mundo. Entonces no es un tema menor. Ahora leo que los curtidores de cueros en Brasil, que es la instancia última para saber en un país donde las estadísticas ganaderas son horribles, dice, miren, ustedes digan lo que quieran, nosotros este año vamos a curtir 40 millones de cueros. Cuando la faena oficial está por debajo de los 30, que es lo que miden, siempre va a decir, mira, esto es lo que yo medí. No puedo salir a medir miles de mataderos colgaderos municipales que están diseminados por todo Brasil. Quiero decir, falta Brasil, pero Brasil en algún momento, siempre lo contamos, o tiene mucha más hacienda, stock ganadero, potencial producción de lo que pensábamos todos, incluyendo Luzda y todos los analistas, que es una posibilidad muy cierta, o en algún momento se termina la liquidación y en los próximos meses y en el principio del año que viene se cae la faena. Brasil tiene menos excedente y pesa menos ese enorme volumen que tiene, que lo necesita volcar sí o sí en el mercado internacional. Los precios de la hacienda al mostrador el precio de la carne al mostrador hace 4 meses que está estabilizado. El precio de la hacienda está estable desde algunas categorías desde enero, otras desde febrero. En líneas generales, el precio de la hacienda ha caído un 15%, pero desde los picos de principio de este año. Pero la relación con los insumos sigue siendo excelente, históricamente extraordinaria. Si uno toma para el mes de agosto de los últimos 8 años, costaba mes de agosto de los últimos 8 años, costaba 234 kilos como promedio
hacer una pradera. 234 kilos de novillo. Hoy cuesta 117, exactamente la mitad. Un verdeo de invierno, el promedio de los últimos 8 años es 140 kilos. Hoy está en 74 kilos, la mitad también. Una hectárea de silaje de silaje, sí, también puede ser de pradera, pero en este caso es de maíz. En los últimos años costaba 756 kilos, hoy cuesta 440 kilos. Hay una relación extraordinaria entre el precio de la hacienda, no solo con el grano. Con el grano es excepcional. Es una relación 17-18-1, cuando la historia de los últimos 10 años ha sido 10-1. Y los picos históricos que hemos conocido ha sido que no se sostuvieron, ha sido de 20-1. Estamos ahí nomás de los picos históricos de poder adquisitivo de un kilo de novillo en términos de maíz. Esto es lo que explica también la excelente relación entre el precio del gordo y el precio del maíz, el precio del alimento en general. De una pastura, de un silaje, de maíz, de un sorgo, de lo que sea. Eso explica que se extiende, y la relación de compraventa tan adversa, que se extiendan los periodos de recría, que se extiendan los periodos dentro de los corrales, que tengamos este peso medio. Por primera vez en mucho tiempo estamos viendo claramente que una corrección muy importante a la hora de calcular la producción de carne argentina, siempre lo hemos calculado con pesos medios muy rezagados, y eran rezagados y no había manera de que cambiara. Ahora empezaron a cambiar. Ahora la cosa parece que va en serio. Como se dice en economía, ahora es diferente. Las novedades más grandes de esta semana vienen del mercado internacional, que si teníamos pocas noticias, agregó una que es muy difícil de interpretar, que es el hecho de que el presidente Trump, muy preocupado porque tiene elecciones a principios de noviembre, porque las encuestas vienen muy mal y porque hay un mal humor en general muy grande, muy marcado por por la inflación y por dos productos dentro de, no voy a decir la canasta familiar, pero los bienes básicos que son en Estados Unidos, que son los combustibles, que le dan una importancia extraordinaria, más que acá, más que en Argentina, y el precio de la carne. Trump tiene un enfrentamiento y hace continuamente alusiones a que tiene que bajar el precio de la carne al mostrador, que ha crecido demasiado. Que igual los ganaderos están muy bien, los ganaderos por supuesto no opinan lo mismo, los ganaderos ya se habían enfrentado con Trump cuando Trump a principio de año le dio 80.000 toneladas de extra cuota a la Argentina libre de derecho, libre de aranceles. Ahora Trump, hace unos días, creo que fue el viernes pasado, manda una noticia que nos deja sorprendidos absolutamente a todos, que es que abre una ventana de 90 días, pues va a durar 90 días, pues no se sabe exactamente cuándo empieza y cuándo termina, permitiendo la entrada de carne sin pagar aranceles de 300.000 toneladas. En el lenguaje de Trump hay que después, a veces dice carne magra, a veces dice, esta vez dijo carne picada. Siempre recordando que la carne picada es el 50% por lo menos del consumo en Estados Unidos, es un ítem extraordinariamente importante. Y que en los últimos años el precio de la carne picada como corte, como ítem, ha crecido por arriba, ha crecido muchísimo, pero ha crecido por arriba inclusive del resto de los restantes cortes de precio. Los analistas dicen, en Estados Unidos, la picada es el ítem fundamental, el corte o el producto fundamental con que se pelea contra el cerdo, contra el pollo, contra el pavo, contra el pescado, por la versatilidad, por la cantidad de cosas que se hacen con la carne picada. La carne picada ha dejado de ser barata en Estados Unidos, está batiendo récords históricos a moneda corriente y a dólares constantes. Trump abre esta cuota. Lo primero que se ve es cuál va a ser la posibilidad, pues él no lo dijo que es electoral, pero esto es para que bajen los precios. ¿Cuánto? Lo ha dicho varias veces en diversos documentos. Yo quiero que baje el precio de la carne mostrador al 25%. El precio de la carne en general, no de la carne mostrador, el precio de la hacienda y de la carne mayoristas tuvo un primer bajón hace un mes más o menos, cuando se comunicó que se reabría la frontera con México, cerrada por el gusano barrenador del Nuevo Mundo, que ya entró a Estados Unidos. Entró y se estabilizó en los estados del sur. Estados Unidos no se sabe si lo tenía previsto o no.
en un contexto donde unos pocos días o unos días después de que entre al territorio americano, dice, bueno, reanudo la importación de terneros. Son terneros más livianos, de menor precio que los terneros locales, pero son terneros que ocupan su lugar. Son unos 100.000 terneros mensuales en épocas normales. Esto se cerró en octubre, noviembre del año pasado. Ahora se reabre. Importantísimo para México, pero con cuentagotas y con una cantidad enorme de controles para que a través de esos animales no entre y no se disperse más de lo que ya está el gusano barrenador dentro de la ganadería americana. Ahí ya hubo una baja de precios porque los que operan en futuros, que hay una cantidad, en el mejor sentido de la palabra, especuladores que ven esto y dicen, no, ahora esto se va a caer, no se va a caer nada. Pero el efecto psicológico sobre el mercado futuro, sobre el spot, fue muy grande. Los precios de la hacienda en Estados Unidos bajaron. Recordemos que nosotros es nuestro segundo destino y es muy importante para nosotros. Especialmente estamos esperando muy atentamente que Estados Unidos, donde tenemos una cuota estabilizada o 20.000 toneladas y 80.000 que nos dieron a principios de este año, que estamos cumpliendo religiosamente. Tras 2 o 100.000 toneladas, algo impensado hace unos años tener una cuota semejante. La primera pregunta que uno se hace es, ¿puede hacerse un volumen de 300.000 toneladas que va a recaer en 3 o 4 proveedores? Va a caer primero en Brasil, segundo en Australia, tercero en Argentina, cuarto en Uruguay, no mucho más que eso. Para decir, bueno, eso, ¿cómo se van a cumplir esas 300.000 toneladas? Que además, todos esos peces ya están, hay mucha carne en tránsito. Hay mucha carne que se está produciendo para las cuotas originales que tiene cada país, por el caso de Argentina, por ejemplo. O sea, ¿cómo va a ser que se cumpla en un periodo récord, que habría que empezar a producir ya para embarcar en 15 a 20 días y llegar a puertos? Y uno dice, bueno, pero si haces todo eso vas a llegar, si la ventana es de 3 meses y se pone a partir del 15 de septiembre, esto se va a acabar en 3 meses, va a pasar de largo las elecciones. No va a servir para hacer caer el precio vía inundación con carne importada, porque ese es el objetivo, hacer caer el precio de la carne dentro del mercado americano. Todo el mundo dice, en el tamaño del mercado americano, de la carne local, de la calidad de lo que se quiere importar, que es carne magra, Trump dice carne picada. Trimming sería. Primero, que es muy difícil que con esa carne importada que se deprima el mercado americano. Lo que puede llegar a deprimir, ese es el miedo que podemos tener nosotros, es que se deprima o bajen las cotizaciones de la mercadería importada, porque si entra un aluvión de carne en un periodo muy corto en el mercado americano, bueno, los precios van a bajar. Esto beneficia más a Brasil, que está mandando grandes volúmenes todos los meses con un arancel del 26%, extra cuota. Porque Brasil participa en una cuota muy pequeña que comparte con otros países, se llama 65.000 toneladas, que se la agota en los primeros 10 días de enero, 15 días de enero, que se llama otros países, que se denomina así. Australia no es ninguna novedad que le den cuota libre de derechos, porque ellos todavía tienen su cuota anual libre de derechos negociada hace mucho tiempo. Argentina tendría que generar por arriba de las 20.000 anuales y por arriba de las 20.000 trimestrales. Va a ser muy difícil que tengamos un saldo exportable de tal volumen y en un periodo tan corto de hacer los negocios y mandar la carne. Por eso mete mucho ruido, porque acá aparece, para agregarle complejidad, el segundo factor, que es China. En China nosotros tenemos mucha cuota porque no la agotamos, pero Brasil y Australia la agotaron ya. Entonces, ¿qué se estaba viendo en estos 15, 20 días últimos, de principio de agosto? Que China está tomando conciencia que será por un mes, será por 2 meses, será por 3 meses, por ejemplo, hasta mediados de noviembre, donde ya se va a empezar a negociar nueva cuota para entrar el 1 de enero del 27 de Brasil y de Australia. Hasta ese momento va a haber un faltante. Los frigoríficos argentinos ya están logrando mejoras en el mercado chino porque, bueno, está faltando Brasil, está faltando Australia, que agotaron las cuotas. Todo el mundo decía, bueno, ¿qué va a pasar con Brasil? Que va a tener un enorme volumen que no va a poder colocar. Lo primero que se está viendo es que esto parece hecho a medida para Brasil. Brasil tiene como siempre decimos, es el elefante con la agilidad del gato. Argentina y China están logrando mejores valores. Tiene una cuota que la tiene dosificada porque salió así, porque nadie lo organizó esto.
para cerrar el año con las 500.000 toneladas que China le adjudicó. A Brasil le adjudicó 1.100.000 y resulta que Brasil trae un ritmo de 1.600.000, 1.500.000. O sea, Brasil lo perjudicó, Australia lo perjudicó, le puso 200.000 toneladas cuando el ritmo, el año pasado lo hicieron, era de 300.000 toneladas, pero Argentina no, le puso 500.000 y nosotros más o menos el mercado chino en épocas normales no tenemos mucho más carne que esas 500.000 que va saliendo así, vamos exportando, pero tenemos cupo todavía para los meses que faltan del año. Lo que ahora se habla cada vez más es, los chinos están mejorando los valores, porque se quedaron sin su proveedor número 1 y su proveedor número 3, se quedaron sin el 60% de la provisión de carne que son Australia y Brasil. Ahora, ¿cuál es la especulación que está haciendo el mercado? Que evidentemente la están haciendo también los importadores chinos. No paguemos cualquier disparate, porque a partir del 1 de enero todo esto se regulariza. Cuando va a entrar, se descarta que va a entrar de vuelta, como el año pasado, una aluvión de carne brasilera y australiana. En el caso de Brasil, que es lo que más nos importa, se va a empezar a producir, se dice que se va a empezar a producir ya a fin de octubre. Dentro de 45 o 50 días, Brasil ya está preparando y vendiendo carne que va a llegar allá, que se va a desaduanar, un verbo que está, léanlo en el diccionario, ahora se usa mucho, desaduanar, el 1 de enero ya está disponible en el mercado chino. O sea que los chinos, como herramienta de negociación, ahora tienen que pagar más porque por un tiempo no lo van a tener, pero dicen, nosotros ya en noviembre ya estamos hablando de otra cosa. No es que esto va a durar hasta mucho antes, nosotros ya vamos a estar comprando carne en Brasil, comprando carne en Australia, con la seguridad de que esa carne va a estar esperando o en depósitos fiscales, en donde sea, en el puerto, en la red del puerto, pero en los primeros días de enero la tenemos disponible. Y mientras tanto, todo el mundo lo sabe, en China hay un considerable stock de carne importada. Igual los precios en China están muy bien, pero resulta que ahora se abre la ventana de las 300.000 toneladas de Trump, que cuesta pensar cómo se va a organizar esto para hacerlo, en qué periodo se va a hacer, los 3 meses de cuánto van a regir. Si salen, por decir algo, el 1 de septiembre, van a tener solamente 2 meses de entrada de carne libre de derecho destinada a deprimir el precio interno de los trimming, de la carne magra, porque ya el 3 de noviembre son las elecciones y es evidente que lo hacen por las elecciones. Entonces, esto agrega, yo creo que para Argentina sigue siendo primordial, lo más importante, esto va a pasar, esta situación va a pasar, ya en noviembre vamos a estar hablando de otra cosa, que se reanudan las exportaciones, el abastecimiento de China por parte de Brasil y Australia, ahí vamos a conocer los valores, y vamos a estar muy atentos a ver si Estados Unidos nos renueva la cuota de 80.000 toneladas. Pero todo esto es sorprendente, las cosas de Trump en general son sorprendentes, siempre sorprende. Falta instrumentarlo, se preguntan Washington, se preguntan los importadores, nadie sabe nada. Esto va a tardar unos cuantos días en saber qué es esto de 300.000 toneladas en una ventana de 90 días libre de aranceles y que beneficia fundamentalmente a Brasil. Uno se pregunta a Argentina, está cumpliendo las 20.000 anuales y las 20.000 trimestrales, en ese momento va a estar en las 20.000 del último trimestre del año, ¿cuánto más carne va a poder tener? Y atentos a que en ese momento, con todo eso, China va a estar especialmente demandante si es que es cierto que como consecuencia del faltante tan grande de Brasil y Australia están dispuestos, ya están dispuestos, están mejorando los valores todas las semanas. O sea, el mercado muy incierto, pero todas noticias positivas. Es difícil que de todo esto salga algo malo. Los países proveedores va a ser muy difícil que generen, además por la época del año, todo lo que está en el hemisferio sur, que tengan más hacienda y para faenar y más, y lo que lo hagan tan rápido que tenga alguna influencia en el mercado chino y en el mercado americano. La tercera noticia, es muy difícil leer de una manera negativa esta extra cuota de 300.000 toneladas del presidente Trump, que falta implementar. Falta la letra chica, falta todo. Está el tema de que Brasil, a partir del 3 de septiembre, que es la semana que viene, deja de exportar carne al mercado europeo. Esto veo que hay reacciones
entre los ganaderos brasileros que dicen, no va a ser la Unión Europea el que nos va a decir a nosotros si tenemos que usar monensina o lo que sea, o antimicrobianos, como dicen los brasileros, en la alimentación animal. Y si no nos quieren comprar la carne, que no la compren nosotros, es macanudo, no hay ningún problema. La Unión Europea tiene sus razones, los productores brasileños que ya se han organizado han contestado, es una pérdida de eficiencia muy grande no poder usar los antimicrobianos, el uso de antibióticos en la alimentación animal como promotor de crecimiento. Hay un enfrentamiento, hay frigoríficos que dicen, no, pero si vos no lo estás usando, por favor, ponete en un registro para que yo tenga un argumento para decirle a la Unión Europea, mira, vamos a tener establecimientos. Ahora empieza a aparecer algo que ya apareció en Estados Unidos en su momento. Mira, si vos querés que yo no use ionóforos o monensina o promotor de crecimiento y vos querés que yo sacrifique ese porcentaje de eficiencia, esa ganancia, 15%, no sé, 15%, 13%, si yo sacrifico todo eso para cumplir con vos me tenés que pagar más el novillo. Va a ser un novillo con un régimen especial. Los frigoríficos dicen, mirá, si nosotros vamos a tener que agregarle un costo de, no sé, de 12, 14, 15% más en un mercado como el europeo, que es un mercado que para Brasil es muy bueno en congelado, en precios medios y en un producto que va a aparecer en las agendas y en los medios en las próximas semanas, donde Brasil tiene casi el monopolio de usar la nalga de origen brasilero, de ganado, generalmente ganado cebú, es más grande y más magra y tiene un resultado mucho mejor que nalgas de animales, por ejemplo, de frigoríficos uruguayos, argentinos, que tienen menos rendimiento, pues tienen algún grado de engrasamiento y son más chicas. Brasil es el proveedor tradicional de nalgas para el fiambre tradicional italiano, llamado bresaola. La bresaola más exclusiva, más cara, se hace con nalga de novillos italianos o novillos comunitarios, pero hay una importación que se puede calcular, para que vayamos viendo qué es lo que deja Brasil vacante. Se puede calcular que eso es no menos de 20-25 mil toneladas anuales a razón de entre 8 y 10 mil dólares la tonelada. Eso va a aparecer, la Unión Europea va a tener que buscar, Italia va a tener que buscar otras alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? El gran proveedor, que sigue siendo Reino Unido, que ya no es parte, pero sigue proveyendo una enorme cantidad de carne, va a ser un gran beneficiario de la salida de Brasil en el mercado europeo. Reino Unido, Argentina, Uruguay. El año que viene, la cuota nueva Unión Europea-Mercosur va a estar en el orden de 19.000 toneladas, 55% enfriado, 45% congelado. Los países sudamericanos no se han puesto de acuerdo y encima ahora Brasil, sea con cuotas, sea sin cuotas, no va a entrar, no va a ocupar ese negocio que por ahora es relativamente importante. De esas 19.000 toneladas, el 55% que nos importa es enfriado. Si no se ponen, faltan pocos días para que haya un acuerdo entre los países del Mercosur y no se han puesto de acuerdo, el criterio es el mismo que está rigiendo ahora, primero llegado, primero servido. Los que van a sacar un gran provecho de primero llegado, primero servido, el mayor provecho es Argentina y Uruguay. Van a ir vendiendo hasta que la cuota se agote. Algunos le dicen por orden de llegada, otros le dicen primero llegado, primero servido. Como verán, muy entretenido, todo muy volátil, todo muy precario, pero uno ve que con pocas posibilidades en el corto plazo que los precios internacionales de la carne cedan. Muy intervenido por China, muy intervenido por Trump. Aparecen medidas de un corte claramente populista, abrir la importación masivamente libre de aranceles para que bajen los precios. ¿Eso es posible? Se considera que no es posible que por lo menos ese cupo tenga una incidencia clara en el precio de la carne magra que Estados Unidos necesita cada vez más. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.